Los periodistas. Aquí está Andrea Sandoval Tapia con sus comentarios, con su colaboración de cada semana. Exitosa colaboración, tiene muchos seguidores. Ya le vamos a subir el sueldo porque Ya, ya, ya. Hace falta. le vamos a subir el sueldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, Jesús Manuel. Qué bueno, Cada semana, un gusto. qué bueno. Eso quiere decir que tienes un buen ambiente familiar, Importante, sí, ¿verdad? sí. Tienes un buen escenario de vida, tienes a tus seres queridos, no tienes el conflicto de que esta herida no me pertenece, como dice la doctora en psicología Mariel Buqué, Ujú, cuando habla del cómo se rompe el ciclo tóxico de una familia. Hay familias tóxicas, hay familias que padecen heridas de generaciones, que se han pasado las sí. heridas de una generación a otra. Estos secretos, las cosas que no se cuentan, los temas que se esconden, de lo que no se habla delante de los niños, porque fue el tío aquel, la tía aquella, el hermano, el cuñado, que cometieron tal o cual cosa que no se consideraba normal, sobre Ujú, todo si es un asunto de algún delito o de alguien que estuvo en la cárcel, o alguien que cometió un fraude, o la tía que tuvo a una hija y no se casó nunca y se la dieron en adopción a otra familia. Estas heridas que se van guardando y que tienen de alguna manera un efecto, me imagino yo, negativo siempre porque genera traumas. Y cómo salir de esto, cómo darse cuenta que estoy viviendo en una familia donde es difícil amar o es difícil querer, si nunca he recibido amor, si nunca he tenido el cariño de una familia, si no tengo una buena relación con mis padres, porque mis padres tampoco tuvieron una buena relación con los suyos. Y la doctora Mariel Buquer escribe un libro que ya tiene rato, creo que no es muy nuevo, pero se puede conseguir en las librerías en México, por cierto, sobre este tema de las relaciones tóxicas, las personas tóxicas. Es una herramienta para darse cuenta de lo que te pasa, y esta herida no me pertenece. Te trata de explicar algo sobre este tema. Yo busqué por ahí en algún artículo cómo se identifica una familia tóxica, porque yo no sé si todos tenemos la experiencia o todos hemos vivido la experiencia, o si todos vivimos en una familia tóxica y no nos damos cuenta. Entonces ujú. hay una serie de datos, a ver, tú me vas diciendo, de cuáles son las formas de identificar que hay una familia tóxica. La comunicación es disfuncional y agresiva. Es una comunicación poco clara, confusa, predomina la hostilidad verbal, la manipulación, hay chantajes, extorsión, la manipulación más sutil, etcétera. La inversión de roles entre padres e hijos. Los hijos hacen los roles de los padres en situaciones que son pues complicadas cuando los niños están ejerciendo las responsabilidades de los adultos. Un niño de 6 años que le cocinan a sus padres, plancha la ropa, pone lavadora, se hace cargo de sus hermanitos, por ejemplo. Los roles familiares disfuncionales. Los miembros de la familia están desempeñando roles más específicos, como por ejemplo el rol de víctima, el rol de agresor o el rol de salvador. Siempre encontramos en alguna familia uno de los componentes desempeña uno de estos roles. Es que el hermano mayor es el protector, el hermano Ujú. de en medio es la víctima y el hermano más pequeño es el agresor porque nadie lo quiere, ¿no? Porque todos están en contra de él. La falta de aceptación. Es posible que los miembros de una familia tóxica puedan sentirse rechazados o no aceptados por los otros miembros, o que no reciban el apoyo emocional necesario. Escasez de límites.
Es probable que no haya límites claros o rígidos o incluso que se den comportamientos que superen las líneas prohibidas. Y luego vienen los consejos para sobrevivir a una familia tóxica. Y dice priorizar tu bienestar. Lo primero eres tú, tu salud mental, tu estabilidad, tu integridad física, tu persona. Buscar apoyo de amigos o familiares cercanos. Refúgiate en ellos. Apóyate en aquellas personas que te respetan, te cuidan y te comprenden. Limitar el contacto. Si el haber puesto límites a tu familia no ha dado fruto y estas dinámicas familiares te son dolorosas, limita el contacto con la familia. Evita las confrontaciones. Lo más habitual es que no tengan un concepto de autocrítica y responsabilidad afectiva, por no decir deficiente. Por lo tanto, no participes en las provocaciones de la familia. Practicar el desapego. Hay que mejorar la autoestima. Dedicarte tiempo, es decir, hacer ejercicio, meditar, buscar hobbies, eh, alguna cuestión que te genere bienestar. Aceptar la realidad. Quizás este sea el más importante de los consejos. O sea, darte cuenta que vives en una familia tóxica y que no va a cambiar y no depende de ti, y esto pues te va a doler. Si hay un encuentro, trata de planificarlo. Considera la posibilidad de buscar terapia individual. Son algunos de los datos que aparecen en páginas de pues, internet en relación a lo que se define como la familia tóxica, cómo identificarla o cómo darse cuenta que pertenezco o formo parte de una familia tóxica. Mi duda es si una persona normal, que no las hay, pero alguien que se considera más cercano a lo normal, puede generar una familia tóxica. O sea, yo puedo ser el fundador de una familia tóxica sin darme cuenta, o soy producto de la toxicidad de mis anteriores generaciones que genéticamente me brincan de pronto, se mezclan los genes, se mezclan las cosas, los escenarios, y en mí brotan cosas que yo no sabía ni que existían, porque resulta que hace 200 años el hermano o el tatarabuelo fue un asesino, Ujú, se ujú, robó a la novia, no sé, ujú, cosas de ese tipo, ¿no? O fue violado, o qué sé ujú, yo, o fue un violador. Y entonces ujú, todo esto lo vas arrastrando, ¿no? Porque esto es una ujú, realidad, vas arrastrando todo esto sin que te des cuenta. ujú. Y de pronto te brinca y entonces resulta que eres fundador de una familia tóxica. ¿Qué te parece? Mm, Me parece el tema muy, muy interesante, muy bueno y la información que pones es como muy clara en el sentido de decir, bueno, pues es que a todas las familias, vamos a decir, les falla algo, ¿no? Eh, Y a veces es difícil, como acabas de decir, definir qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo preocupante. Los términos de tóxico oficialmente no existen, pero es algo que siempre decimos, ¿no? O sea, tóxico en el sentido de que no es funcional, en el sentido de que te hace un daño más que un bien, que en vez de permitir tu desarrollo, parece que para tu desarrollo te sabotea cosas y obviamente pues un niño que no es feliz dentro de su casa, es muy difícil que logre sus objetivos de la misma manera que lo hace un niño que sí es feliz en su casa, con su familia, que se siente respetado, que se siente querido. Fíjate que una de las definiciones de un terapeuta familiar que se llama Salvador Minuchin dice literal, la familia es el medio que permite o que te da pertenencia, ¿no? Desde el apellido, desde que dices soy hija de, soy hijo de, hermano de, primo de, ¿no? Te da una relación con los otros. Es el sentido de la pertenencia, que es donde tú me acabas también de decir, bueno, mi papá, mi mamá me trajeron aquí, pero un tío, pero un amigo. Entonces, de alguna forma, esas personas son nuestra primera referencia. Nos dan esa identidad. Pero también, aparte de esa pertenencia, de esa referencia, también nos tienen que brindar seguridad y todas las condiciones necesarias para que crezcamos de forma psicológica, emocional, física, obviamente profesional, y que lleguemos a ser una persona
que pueda llevar su vida sobre sus hombros, literal, ¿no? O sea, que puedas regularte emocionalmente, que no explotes, que cuides de tu cuerpo, que cuides de tus finanzas, que planees un futuro, una vejez, que puedas hacerle frente a cada problema que pasa, ¿no? Entonces, el estrés es algo que siempre va a ser como la radiografía de las malas familias, por decir malas, de aquellas que tienen pues de alguna forma ya una dinámica de interacción, la forma en que se hablan y demás, todo eso sale a flote cuando hay un problema, cuando viene el estrés en la familia. ¿Qué es el estrés? Puede ser en algún momento un evento, algo que esté pasando que sale mal. Se me ocurre una familia que está a punto de abordar un avión y no encuentran el pasaporte, ¿no? Y están peleando, no, pero tú, como que, bla, bla. De ahí, en ese momento puedes observar, sin ser psicólogo ni nada parecido, cualquier persona puede observar qué tanto se respetan, quién de alguna forma lleva el liderazgo, lo que tú acabas de decir, si en algún momento hay como familias que El hacen una rol que triangulación, desempeña, ajá, ¿sí? ¿Quién sí. es el que soluciona? Si alguien se sacrifica, si alguien propone cosas, si otra persona agrede. Entonces, el estrés es una de las cosas que evidencia cómo funciona una familia. Por eso no todas las personas pueden sobrellevar, por ejemplo, la muerte de un familiar, la enfermedad de alguien, una crisis económica, un cambio de lugar, de casa, de escuela. Hay personas que no tienen la forma de sostener eso y que incluso recuerdan, ¿no? Que a lo mejor la muerte de la mascota, algo tan común que le ha pasado a muchas familias, suele ser un evento traumático, en donde más que ayudar y contener al otro y acompañar, lo que se hace es culpar, ¿no? ¿Quién dejó la puerta abierta para que el perro saliera corriendo y lo atropellaran? Pero es que tú, pero siempre. Y entonces, de alguna forma, una de las cosas no viene allí, pero que es muy presente, Jesús Manuel, en las familias que no son funcionales o que tienen estas dinámicas de desarrollo violentas y agresivas, es los miembros, normalmente los hijos o la esposa, el esposo, dependiendo, pero hay alguien que siente mucha culpa y es una culpa que le llamamos irracional. Es algo que pasa, no sé si te ha tocado conocer a alguien que pasa algo y te dice, ay, no, discúlpame. Y tú le dices, oye, quedamos a las 4, pero sí, no, ay, no, perdóname, pero es que te entendí mal, no, de verdad lo siento, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y entonces se disculpa de forma sobreexagerada y luego dice, no, es que no te quiero quedar mal, a ver, dime la hora. Y tú dices, no pasa nada, o sea, cualquiera llega tarde, está bien. Tienen esa culpa irracional y se comportan como tal y por lo mismo se menosprecian a sí mismos. Entonces, una huella, si una persona ahora nos está oyendo y dices que cómo puedo saber si tuve una familia tóxica o no, porque es difícil en un momento poderlo comprender en totalidad porque es doloroso. Simplemente una cosa que ayuda es si se siente vergüenza de uno mismo y si normalmente se culpa por cosas que los otros hacen. Porque esa es la manera en que se evitaba el conflicto, ¿no? Si alguien, en mi ejemplo del pasaporte en el aeropuerto, si alguien dice, sí, sí es cierto, yo lo tiré, discúlpenme, ya sea la mamá, el papá, el hijo, y dices, pues no, o sea, alguien debió haber tenido más atención, pudieron haber funcionado como equipo, pudieron haberlos guardado todos juntos, pero esa persona se culpa y se culpa de forma irracional, entonces lo hace como para salvarse, se sacrifica para salvar el problema y salvar la familia. Y eso es muy triste y sucede de muchísimas maneras, pero es una señal que uno podría preguntarse, ¿lo estuve? Porque normalmente los niños no se dan cuenta que su familia no es funcional hasta que conviven con otra, hasta que se dan cuenta que en la casa del amiguito no se grita, no le dicen que haga las cosas de una Sí. forma, que no se enoja cuando se cae el vaso del agua, ¿no? Sobre Oye, la pero mesa. es posible sanar, como propone este libro, el trauma generacional. Si hay un trauma generacional visible, si todos tenemos personas que vivieron antes que nosotros, un día leí cuando comenzaba este siglo, leí Ujú, en algún artículo en un periódico internacional que atrás de cada uno de los seres vivientes de hoy día había al menos 2 millones de personas anteriores. O sea, ujú. tuvieron que vivir 2 millones antes que yo, y yo soy el resultado de las relaciones de esas 2 millones de personas. Es lo que decía el estudio del genoma y estas cosas. Todo lo que arrastramos en eso, no puede haber familias sanas. ¿O cómo sabemos que mi familia es sana? Hay forma de ponerme frente al espejo y decir, familia, ¿somos una familia sana o somos una familia tóxica? Y cuando
se muere uno de los miembros de la familia, el proveedor, el dinero, el que firma los cheques, el que paga las tarjetas de crédito. Cuando se muere, Ujú, es cuando salen todas las toxicidades guardadas o frenadas, como los chavos cuando salen del closet, se dice así. ujú. Entonces salen todas las cosas que hay personales de uno contra otro, porque a ti te dejaron, porque yo quería esto, esto era mío, yo quise más a mi papá, quise más a mi mamá, qué sé yo, quien se haya ido. Entonces, la familia que aparentemente hacia afuera era una familia feliz, resulta que es una familia tóxica. O sea, todos somos tóxicos. Hay esta herencia, este trauma generacional de relaciones tóxicas. Yo pienso en estos dos momentos. Una, las infancias o la infancia, que viene el término infant, y quiere decir alguien desprotegido, alguien que no tiene voz, alguien que no puede hablar por sí Que mismo, no se vale por sí mismo. que no se vale por sí mismo en el sentido de que no es un ciudadano, ¿no? Pensando en estos términos de igualdad y de derechos y todo, un infante es una persona que no puede valerse de sí misma, ¿no? No puede ejercer eso. Ese es un término del siglo XX. Antes los niños se concebían como adultos, pero chiquitos. Y entonces se le exigía de la misma forma. No existían las pedagogías que conocemos hoy, en donde decimos, pues sabes que un niño puede leer hasta cierta edad, puede sumar hasta a partir de cierta, puede mantener el equilibrio de esta forma. Incluso la mano, o sea, no está no configurada, formada, los huesos y demás, de forma que pueda tomar un lapicero hasta los 6 7 años. Entonces hay cosas de los niños que no se comprendían sin esta visión de la infancia y de la protección. Entonces, solamente pensando en eso, a mí se me ocurre que todas las generaciones que nacieron antes, obviamente, del siglo XX, no fueron tratados como tal, y en cambio fueron tratados como personas chiquitas y se les obligó a qué? A manejar sus emociones, que es algo que los infantes no pueden, lloran, gritan, se desesperan, te hacen berrinches, ¿no? No se comprendía que era algo imposible de lograr para ellos. Se les obligaba a lo mejor a caminar, se les obligaba a trabajar, se les obligaba a comer cosas que probablemente no podían comer a su edad. Es decir, no se había concebido esa idea de que son infantes y que hay cosas que hay que adaptarles a su medio, sino hacían que esos niños los adaptaran al suyo. Y la segunda cosa que pienso es, ¿te acuerdas de la serie de adolescencia? Sí, ¿cómo En no? donde el papá dice, mi papá me pegaba y me pegaba brutalmente. Yo nunca le pegué a mi hijo. A veces uno cree como papá, mamá, que si corriges lo que tus papás hicieron mal contigo y lo haces de otra forma, por ejemplo, puedo decir, a mí nunca me llevaron a hacer deportes. Bueno, pues hago de mis hijos unos súper deportistas. Sí, pero a lo mejor otra cosa no la estoy viendo y al compensar mi infancia, creo que soy una mejor padre, madre, persona, pero en realidad lo único que hago es traumarlos de una forma diferente. Hay algo que se conoce como el trauma del desarrollo, que es precisamente este trauma complejo, en el sentido de que es complejo que la gente no puede citar, ay, ¿sabes qué? Es que fue en cuarto de primaria cuando pasó y me dijo, no, fueron muchísimas veces a lo largo de la vida que se enojaban, que le decían, que le castigaban, que lo humillaban, que no lo escuchaban, que lo violentaban de una o de otra forma. Entonces, estos traumas complejos es difícil encontrar el momento en que empieza y en que termina. A ver, Solamente termina cuando muere el padre o la madre. cuando una familia esconde la información molesta, defectuosa, que genera ruido a los hijos, lo hace pensando en que al no transmitirles esa información los está cuidando. Y resulta que un día encuentran un periódico viejo que alguien Ujú. guardó en una caja y de repente, ¿qué? ¿Que mi abuelo hizo qué? ¿Qué onda, Dios mío? Y entonces se desmorona todo el asunto. ¿Hasta dónde hay que prolongar la mentira institucional para cuidar la imagen de los muertos? Uf, es una muy buena pregunta porque se podría contar como una buena historia de He la pensado familia. durante toda la tarde de ayer. Se nota, porque también depende cómo se cuente. ¿Se cuenta con vergüenza? ¿Se cuenta como una anécdota a aprender y a Te corregir? daría gusto decir es que mi tío abuelo se robó a la cruz de la parroquia, el sagrario de la parroquia, hasta una Es iglesia. algo,
Es una cosa que es terrible, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad. O pues la verdad es que tu abuelo, pues sí, hizo mucho dinero, pero ¿sabes cómo lo hizo? Pues era un contrabandista. Ujú, Oye, ujú, es que mi tía se casó con un señor muy rico. No, la compró. ujú. Nuestra familia no tenía para esto y nos dijo, a ver, denme a la muchacha, yo me caso con ella y ahí tienen para que pongan el abono para el fertilizante para la cosecha. Así se hace. Hay un anuncio por ahí que dice, en España dice, hay países donde por 300 euros puedes comprar a Sí, un niño y por 300 euros puedes salvar a muchos niños del hambre. sí. Es muy interesante, ¿no? El mensaje es muy fuerte. Bueno, estas cosas que no se saben, que no se conocen, que se esconden, yo creo que todas las familias tienen esos secretos. Todos tenemos algo que supimos que pasó, pero que no queremos enfrentarlo, para no transmitir, para no prolongar el daño. ¿Esto es tóxico? Eh, en el sentido en que hay algo muy, muy bonito en psicoterapia que se dice que uno de los objetivos es hacer consciente lo inconsciente. ¿Hacer consciente Lo inconsciente, o inconsciente? hacer visible lo invisible, ¿no? En el sentido de que a veces hay un actuar eh, que no comprendemos, ¿no? Voy a poner otra vez el ejemplo del papá del de adolescente. A lo mejor no entendíamos por qué el papá reaccionaba de tal forma o no se interesó y no supuso, hasta que él cuenta su historia de hijo y dice mi papá esto y aquello y el otro, tiene sentido la forma en que él ha sido padre, ¿no? La forma en que él paterna al hijo. Y luego comprendes cómo todo eso le llega al hijo. Porque Ajá. en esa historia, no sé si recuerdes, pero el abuelo era muy violento, era muy agresivo. Y el nieto es el que comete el crimen, ¿no? Entonces, aunque el papá trató de tapar toda esa violencia que recibió y bloquear todo lo que el abuelo hizo, como bien dices, bueno, pues el abuelo era un violentador, y el nieto acabó siendo un criminal y hasta acabó en la cárcel. Entonces tú dices, ¿cómo una cosa no se conecta con la otra? Sí se conecta en el sentido que no le dio ese acompañamiento y esa educación emocional. Porque por más que quiso no pegarle a su hijo, tampoco le dio alternativas, no lo acompañó, no supo cómo guiarlo, no se enfocó a formarle un carácter resiliente o en algún momento tratar de darle herramientas para que él no se diera frente a la frustración. Lo que trata de corregir el policía con su hijo, cuando ve que se burlan de él y todo lo demás, él se da cuenta que su hijo está solo en el mundo y que está en peligro. Y entonces es un poco irónico que el policía proteja a todos, pero no a su hijo. Entonces, trata de hacer ese cambio y trata de acercarse a él y de escucharlo y de cambiar, ¿no? Estas cosas sí pasan a través de los genes. De hecho, desafortunadamente, la generación que vivió todo la violencia, por decirlo así, pero es una palabra que se queda chica, todo lo del holocausto, todas las personas que vivieron, Imagínate los nietos de los que estuvieron sí, presos en los campos de concentración. Imagínate los traumas que puedan arrastrar. esas personas que sobrevivieron y vivieron hasta los 80, 90 años, no murieron de cáncer, no murieron de enfermedades de corazón, Vieron de tristeza. fueron los nietos los que heredaron todo ese dolor. Hay un estudio en donde se dieron cuenta que no son los papás, porque normalmente se brinca una generación y luego es la otra. Fueron los nietos los que desarrollaron cáncer, los que desarrollaron problemas del corazón y de todo lo que tú quieras que desafortunadamente se hereda, ¿no? Diabetes, hipertensión, todo ese tipo de cosas. Y precisamente se preguntó por qué. La epigenética trata de responder precisamente que hay cosas, patrones o formas en que se adapta al mundo que dicen que el feto, incluso estando en el vientre materno, es capaz de prepararse para el ambiente que van a nacer. Es decir, si la mamá tiene picos de estrés, de cortisol, el feto siente en algún momento que el ambiente en donde está la mamá es agresivo, es violento, es de riesgo, y entonces se configura, vamos a decirlo así, un poco el temperamento del niño, o tiene cosas que lo predisponen a que desarrolle un carácter como difícil, que esté a la defensiva, que sea peleonero, que se le dé fácil ser así.
En cambio, si la mamá no tiene esos picos de cortisol, si está en un ambiente tranquilo, si siempre tiene dopamina, oxitocina y está en el ambiente relajado, si duerme bien, come bien, entonces se desarrolla literal como una flor hermosa todo el cerebro y el sistema nervioso y el niño es capaz de autorregularse, se siente seguro y desde que sale al mundo se siente seguro en el mundo porque así se sentía su mamá embarazada. Vi Entonces una es... serie, una película del cuate que productor de cine, de series, de todo en Estados Unidos y en Londres y demás, que Bernstein, que acosó a no sé cuántas Mm, mujeres, actrices, secretarias. Hay una película que recién salió que se llama Ella dijo o ella dice. Y está basada en la investigación que hacen en el New York Times para ir descubriendo la vida de este hombre, todos los ujú, años. Y hay el caso de una chica coreana o china, que es la que comienza a revelar las cosas que le habían pasado, una de las que fue violada por él, y le pregunta a la reportera, ¿pero por qué no dijiste nada? ¿Por qué nunca dijiste nada? ujú, Y ella dice, soy china, no, soy oriental, soy migrante. Me enseñaron a decir que sí y agachar la cabeza. ujú, Es muy fuerte. ¿Qué pasará con las familias tóxicas, hijas o derivadas de los migrantes? ujú. Los afroamericanos, por ejemplo, citando el caso de Estados Unidos, ¿no? Los mexicanos Claro. que viven en Estados Unidos y los españoles que se vinieron para acá con una mano delante y otra atrás a principios del siglo pasado y formaron grandes fortunas. Ujú, ujú. Precisamente pensando en que la generación se brinca, a lo mejor los que migraron fueron los abuelos y fueron los que, o a lo mejor los abuelos, pienso en los afroamericanos. Sí, Los abuelos fueron los esclavos, pero los nietos fueron los empresarios. ¿Por qué? Porque ahí está un poco también como esa necesidad de salir adelante, de no dejarse, de lograr algo, ¿no? Hay gente que tiene como ciertas necesidades de lograr cosas, como ciertas metas que tú dices, bueno, ¿por qué es tan chiquito? Está vendiendo cosas y está haciendo el otro y mira, y ese niño va muy como para adelante, ¿no? Porque es algo que de alguna forma trae programado, vamos a decirlo así genéticamente, con esto que conté de la epigenética, en que el ambiente en donde se desarrolló necesita responder de esa forma, ¿no? A veces pienso que las personas más también que personas somos un poco un sistema nervioso y como sistema nervioso hay gente que está siempre al ataque, ¿no? Hay gente que siempre está como muy sumisa, hay gente que está apagada y hay gente que está segura, tranquila y vive una vida bien, ¿no? O sea, también somos un poco como el resultado de eso, el sistema nervioso. Entonces, sí se nota, sí se siente y la forma en que podemos moldear el carácter, por ejemplo, los hijos de mexicanos migrantes, yo no tengo familia en Estados Unidos, pero sé de muchos poblanos que sí y sé que han salido avantes, sé que se apoyan en la cultura mexicana y gracias a la cultura mexicana se sienten más fuertes, más orgullosos, más resilientes. Claro, están los que se van a Estados Unidos y como siempre hemos dicho, tienen la cara de nopal y se les olvida el español y no quieren volver a hablar español ni decir que son mexicanos por el miedo a la discriminación, por tratar de integrarse, que también ese es el tema. Muchas personas, muchos migrantes hemos entendido o entendimos en algún momento que integrarse a un país significa un poco negar lo que uno es. Voy a decir, por ejemplo, yo, ¿no? Que en México, ay, todos los mexicanos gritamos, hacíamos fiestas, cantamos muy fuerte. Y no es cierto, vemos mexicanos que no somos así, que no tenemos fiesta cada fin de semana, en nada parecido y tenemos otros intereses. Pero el punto es, el migrante de por sí tiene que ceder un poco de lo que es y esconder una parte de lo que su cultura es para poder adaptarse al otro. Es como una negociación con el nuevo país, pero a cambio uno desarrolla actitudes, talentos y encuentra un montón de cosas que jamás se hubieran podido lograr o desarrollar si no hubiera sido por las nuevas condiciones del país, ¿no? Entonces, sí, sí comprendo esa parte, sí lo sé. Por ejemplo, pienso, no sé si conoces a Selena Gómez, pero la que hizo la película, ¿te acuerdas de la que hablamos apenas de los Oscar? Que les dieron los premios y De todo, se me la, olvidó el ajá, nombre. sí, Bueno, este, pero de ella, sí, que es obviamente nieta de migrantes,
pero Selena Gómez habla espantoso el español. De hecho, fue una de las cosas por la que la estuvieron cancelando y criticando en muchos lugares, porque su español parece un español de un extranjero, literal, no notas que tenga esa raíz, ¿no? Jennifer López, que es otra que también se asume como muy latina y ni siquiera habla bien español. Entonces, sí hay una parte que se pierde y una parte que se adapta, obviamente, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades, en el caso de probablemente las tendencias, ¿no? A tener cierto temperamento difícil o agresivo, normalmente se brincan una generación. Entonces, tú me ponías el caso, ¿no? Si el abuelo era un golpeador, es muy probable que el nieto lo sea, el papá no, el nieto lo sea. Y lo sea de una forma que parece que sí le viene como heredado, ¿no? Porque Sí, es más impulsivo, es más agresivo. hijo de madre fumadora, odia el cigarro. Sí, pero como el nieto no vio a su papá, o sea, fumar eso, pues le O no lo interesa y fuma. conoció, Lo fuma, ¿no? o no lo conoció, y la mamá fuma porque pues la desesperación, el estrés, todo, la abandonó el marido o no se casó y tuvo el hijo y entonces fuma y fuma y bebe y bebe. Y el hijo Ujú, odia fumar y beber. ujú. Pero también tenemos el caso, y esto es más como común en las mujeres, que las mujeres vamos hacia arriba, ¿no? A lo mejor una abuela que no pudo estudiar mucho, y vamos a decir, estudió corte y confección, que era algo que podía estudiar, Era que lo era que de se mujeres. estudiaba antes, corte y confección. Corte y confección, que era lo que tenían permitido, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A lo mejor la mamá sí terminó la preparatoria, hizo una carrera corta, lo que tú quieras. La nieta va a la universidad, pero es la bisnieta la que acaba de doctorado y acaba con un superpuesto y es empresaria. Normalmente esta escalera hacia arriba y no hacia abajo es lo que se observa con las mujeres. En el caso de los hombres, normalmente se ven precisamente estas tendencias a esta masculinidad agresiva, a esta masculinidad violenta, ¿no? O sea, se entiende que a veces el abuelo tuvo dos mujeres, pero el nieto es el que tiene cuatro novias y no se quiere quedar con ninguna, o tiene un hijo aquí y un hijo allá. O sea, a veces los hombres no son tan conscientes de cuáles son sus problemáticas en la familia, porque no se cuestiona mucho, oye, ¿qué clase de persona fue mi abuelo? ¿Qué clase de persona fue mi padre? A ver, muchas veces no saben ni cómo se llamó el abuelo. Puede ser. Hace unas semanas hacíamos un experimento de cuántas personas conocemos de los que fueron nuestros antepasados, cómo se llamaron. Ujú, Conoces los nombres de tus papás, ujú, a lo mejor conoces los de tus abuelos, los maternos y los paternos, pero luego conoces los nombres de tus bisabuelos, ujú. ya no te digo de tus tatarabuelos. No, eso sí ya es más difícil de rastrear. No lo Sí, sabemos, lo cual quiere decir que en 3 generaciones se rompe el vínculo del conocimiento de la familia. Entonces, bajo esa óptica, dice ahí, cómo deshacerse de la herida que no me pertenece. Pues es que tú eres parte de la herida, eres producto de la herida de una familia. Entonces, todas las familias son tóxicas en mayor o menor grado. todas las familias tienen un tema. Tal vez algunos lo tengan con la salud, otros lo tengan a lo mejor con las relaciones en sí, ¿no? Y que veas que te das cuenta que al final la abuela siempre viuda o el abuelo siempre acaba en otra relación extramarital, o sea, como con ese tipo de cosas, ¿no? Los hombres de la familia. A veces todos tenemos un tema, o el que gana mucho pero lo pierde todo porque apostaba, ¿no? Y el otro, se encuentra una mala mujer y lo pierde todo. Pero O nunca sea, te cuentan que perdieron la casa y perdieron el coche y perdieron lo que tenían porque el papá o el abuelo era jugador. Te lo esconden. No, ujú, no lo sabes. Te enteras con los años. ujú. Y fíjate que una de las cosas que se desarrolla y a veces no se toma en cuenta, y es como una pregunta muy buena y muy interesante, es cuando descubres que una persona tiene una adicción, Ajá. normalmente no es la primera persona en la No, familia que tuvo una exacto, adicción. exacto, sí. Probablemente el nieto fume, pero el abuelo era ludópata. Entonces dices, a lo mejor si le rascas, tal vez el bisabuelo se casó tres veces, ¿no? Y no lo sacaban de lugares donde siempre podía estar explotando mujeres, ¿no? Entonces, el punto es, esos patrones se repiten porque de alguna forma funcionaron.
Y esto es posible porque el cerebro no busca, al cerebro no le interesa que seamos felices y plenos y que encontremos el amor de nuestra vida y tengamos un buen trabajo. Al cerebro le interesa que sobrevivamos y va a repetir patrones de conducta o patrones emocionales como las adicciones para poder sobrevivir. Va a probarlas porque prefiere esa ruta conocida que tomar otra ruta diferente. ¿No? Es la respuesta automática que se le conoce o la respuesta por defecto. ¿Por qué? Porque es la forma en que se adaptaron. Lo vemos en las buenas cosas. Por ejemplo, hay poblaciones que viven muy cerca del mar y aprenden a pescar y aprenden ¿cómo se llama? Cuando vas bajo el agua, no es surfear. Bueno, cuando Buscar. vas bucear, gracias. Cuando vas buceando y te das cuenta que a lo mejor el abuelo aguantaba, voy a decir, 1 minuto, pero el nieto aguanta 2 minutos y medio bajo el agua porque ha desarrollado la capacidad gracias a la repetición de lo que hicieron sus antepasados, ¿no? O sea, su familia, y gracias a eso su cuerpo está mejor preparado para ese ambiente, porque ya sabe que nació en un lugar cerca del mar, donde es necesario estar bajo el agua, y entonces su necesidad ya está cubierta, le permite sobrevivir. Entonces, a veces estas adicciones se muestran como una solución a cubrir otras cosas que faltan, ¿no? A veces hay hombres que han tenido muchos conflictos con la mamá, que la mamá se muere o la mamá se separa, no la vuelve a ver, ha habido violencia, y entonces tienen como esta necesidad de buscar mujeres que los maternen y piensan mucho en encontrar este perfil de mujer que les pueda contener, que les pueda ayudar, que pueda estar allí y cuando tú te das cuenta, sí encuentran mujeres con las que se casan y tú dices, bueno, es que lo trata como si fuera su hijo, porque esa necesidad es una necesidad de él que tiene que ser cubierta y normalmente no aparece así de la nada, obedece a toda una lógica familiar y a veces una lógica biológica, que es lo que plantea la epigenética, ¿no? No somos solamente el resultado de lo que nosotros creemos que somos, no somos solo nuestra historia, estamos hechos de las historias e incluso de las historias que no nos han contado. Por eso esta Claro, que parte, no conocemos, pero que formaron parte de la familia. claro, y estamos condenadas a repetirlas si no Si no somos las conocemos. conscientes. O sea, quiere, Sí, quiere decir que no debemos ocultar a los hijos o a los nietos los secretos de la familia buscando con ello que no se repitan. Porque sucede mm, al revés, los ocultas para que no se enteren de que hubo alguien que hizo cosas malas. hace rato te decía, lo importante es cómo se maneja la vergüenza, porque uno puede Ah, contarlo como la historia de, ¿sabes qué? Es que tu abuelo se emborrachaba y hacía esto sí, sí, sí. porque tenía baja autoestima, porque su mamá le pegaba o porque su papá se murió en un accidente y nunca pudo superarlo. O sea, es importante que sepas que esto puede volver a pasar. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a hablar de tus emociones, mira, toma un curso, toma terapia, desarrolla actividades que te hagan sentir bien, salta a hacer ejercicio, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro. Si se toma como, sabes que hemos tenido un caso de una cosa así y no queremos que se repita porque causó sufrimiento, porque ya le costó la vida a una persona de la familia y hoy podemos repararlo, no, pues ya se cuenta muy diferente a decir es que eres igual a tu abuelo. Saliste igual de borracho o mujeriego que tu abuelo, mira, no, ahí va, lo vas a repetir. O sea, el tema es la vergüenza, porque una de las cosas que constituye la familia, y también esto es importante, te decía dos cosas, el sentido de pertenencia, pero también la seguridad que te da la familia. Si ambas se toman como vergüenza, como chin, soy de los Juárez qué sé yo, traicionaron Eso es aquí muy al poblano, fulanito, eso es muy poblano. Cuando conoces a sí, alguien, te dice el nombre, Carlos. ¿Carlos qué? Sánchez. ¿Sánchez qué? Pérez. ¿De uh-huh, qué Sánchez eres? ¿De qué Pérez eres? uh-huh, Como tratando de saber si es de alcurnia, si es de una familia de delincuentes, si es alguien que sí, conoces o es gente que está llegando, ¿no? No, pues yo soy de Torreón. Ah, no. ah, no, pues no sabemos nada ni vamos a saber, ¿no? Pero es muy poblano eso, ¿eh? Muy Porque te da poblano. esa referencia. Entonces, si tú sientes vergüenza, vamos a decir, porque el abuelo le disparó al mejor amigo para no pagarle el dinero que le debía, de alguna forma esa vergüenza la cargas, la tienes y dices, no, jamás vuelvo a jugar en la vida. Pero por alguna razón el hijo acaba por allí después siendo atraído por juegos, por apostar, por cosas así, ¿no? Entonces, esas lógicas se repiten y a veces las repetimos, Jesús Manuel, para tratar de sanar estos traumas complejos.
A veces los papás dejan de pegar, dejan de gritar, como para también darse a ellos mismos una familia que nunca tuvieron, una infancia que nunca tuvieron. Y entonces son los papás que ves que llevan a sus hijos aquí y allá y juegan con ellos y los acompañan y les cuentan historias, están allí. Tú dices, oye, qué papás tan dedicados, tan buenos. Es que Sí. también están Oye, curándose la puede infancia. ser que el fracaso en los matrimonios, en las relaciones de pareja, se origine en esta toxicidad de la familia que no conoces y que formas parte de ella sin darte cuenta, y que entonces cuando ya creces, cuando te casas, cuando te enamoras, decides tener familia, te empiezan a salir una serie de asuntos tóxicos de tus antepasados que no permitieron que se desarrollaran las familias bien. Y entonces hay Ujú. gente, me lo he encontrado ahora en la consulta, me, me he encontrado a gente, La ópera ha estado llena, entonces, me he encontrado a gente que me dice, es que yo no sirvo para tener pareja. ujú, Es una frase que dices, a ver, ujú, ¿qué hay ahí que no puedas tener pareja? No, es que yo con todas las parejas ujú, me pasa lo mismo. ujú. Y alguien dice, no, es que las atraes. Atraes a Sí. las mujeres con esos problemas, o al revés, las Ujú, mujeres que ujú, atraes a los pretendientes con esos problemas. ujú. Es que no soy yo, es ella, o no, no es ella, soy yo, ¿no? Aquí podemos poner como fondo del tema en la de Yo no nací para amar, nadie nació para mí de Juan Gabriel, así me vino a la mente. Eh, Eh, Voy a compartirte una pregunta que conozco un psicoanalista que la hace en terapia y yo cuando lo escuché dije, yo no sé cuántas personas salen bien después de que le hace esa pregunta en sesión. Y la pregunta es, iba dirigido hacia mujeres y dijo, dime, por favor, cuántas mujeres de tu familia actualmente están casadas, son felices y tienen una vida propia, productiva, que dices, logran sus metas, hacen sus cosas. ¿Cuántas mujeres de la familia están cuál casadas y sería felices? el número de miembros de la familia? O sea, ¿hasta dónde? O sea, Todas. son tus hermanas, tus tías, o tus tíos, tus hermanos, o tus primos hermanos, tus primas hermanas. O sea, ¿hasta dónde? Evidentemente todo lo que se entiende como hermano, ¿no? O por el tío abuelo, la tía abuela, el primo hermano, la prima hermana, como hasta los segundos, ¿no? Primos segundos y este tipo de cosas. Cuando uno le busca y dices, bueno, ¿cuántas personas de mi familia han tenido una historia de matrimonio feliz? ¿Cuántas personas han logrado como cosas exitosas? ¿Cuántas personas no han enfermado de diabetes, de hipertensión? Porque el doctor te lo dice, a ver, ¿cuántas enfermedades hay en su familia, no? Y de ahí se hace una idea cuántas cosas se te pudieron haber mezclado a ti y de ahí podrías desarrollar esto o no. Entonces, es lo mismo. Cuando uno se pregunta, oye, ¿cuántas personas de mi familia han vivido una vida así como la que yo quiero o muy diferente a la mía? Tomando el tema de las adicciones, ¿cuántas personas de tu familia tienen una adicción? Entonces, bueno, pues uno fuma, el otro tiene un montón de parejas, el otro debe dinero, este pues es depresivo y siempre se anda metiendo cosas. O sea, uno le encuentra al final cuando te das cuenta, porque tampoco somos todos aliens y venimos de planetas diferentes. No, de alguna forma los humanos hemos compartido estas respuestas y estas maneras o esta forma de tratar de solucionar los problemas que tenemos sobre lo que sentimos, ¿no? Aquel que se siente abandonado de bebé y que no desarrolla un apego seguro y siempre se siente solo, pues a lo mejor trata de compensarlo teniendo una familia muy grande y teniendo hijos aquí, hijos allá y pensando que deja un legado, pero al mismo tiempo desordena la familia y no cría a ninguno feliz. Y en fin, vamos respondiendo, tratando, es como si hiciéramos 20 hoyos para poder tapar uno. Y nos da mucha alegría haber tapado el hoyo de decir, ay, mis hijos no saben lo que es el hambre y el frío, yo sí, pero no te das cuenta que a cambio los dejaste solos, no los acompañaste, no has estado presente, o no tienen recuerdos importantes contigo, solamente tienen cosas materiales. Y hemos abierto 20 hoyos, pero estamos muy contentos de haber tapado uno. Entonces, esa parte es muy difícil. A veces cuando vemos a los hijos mayores y los errores que cometen, entendemos cuál fue el hoyo que no tapamos. Pero ya no está en nuestras manos. Lo único que nos queda es ofrecerles pagarle la terapia y decir, ¿sabes qué? Yo pensé que dándote esto
ibas a salir adelante. Un poco como en la serie de adolescencia, donde el papá le dice, yo nunca te pegué, y pensé que era lo correcto. Sí, pero tampoco se sentó a hablar con él. Lo veía allí y lo dejó solo, porque no sabía cómo conectar con el Bueno, hijo. y eso en el caso donde hay papá, donde hay mamá. Claro, Pero ¿qué sucede con los huérfanos? ¿Qué sucede con los niños que fueron abandonados? Imagínate, leía una nota el martes en la mañana de la cantidad de bebés que se pueden morir en Gaza porque los israelíes no dejan pasar los medicamentos, las cosas que son necesarias a la franja de Gaza. La ujú, ONU dijo que hay 14,000 bebés que van a morir en los próximos 2 días si no madre. llegan suministros. Es impresionante. ¿Qué, qué, qué toxicidad hay ahí entre los que no dejan pasar las provisiones y los que las padecen? Evidentemente es la muerte para el de los casos y de ahí también es un momento un trauma. El cuerpo ha sufrido Esto, un estrés del que no puede reponerse, ya ¿y sea la cómo serán enfermedad o el los hijos hambre. de esas personas? Claro, lo van a heredar. Los van a O sea, heredar. no es casualidad que la salud mental esté siempre sumada a la calidad de vida, a la calidad de los servicios, el agua, el hospital, la atención. No es casualidad que se necesite todo eso para estar sano física y mentalmente. Y claro, cuando eso no existe, pues evidentemente se afecta y se afecta en más de una generación, ¿no? Te decía, todas las generaciones del Holocausto, a lo mejor sí vivieron 90 años, porque las hubo, pero sus nietos están falleciendo de infartos y están teniendo enfermedades cáncer que no saben de dónde vienen y cómo se explica, ¿no? Entonces, la autora del libro trata de decir, esta parte de este dolor no es mío, tratando de reconocer los patrones en los que nos encontramos ya envueltos, los patrones que se repitan, los patrones de adicciones, los patrones de enfermedades, los patrones de problemas de relación con el otro, ¿no? Madre, hijo, papá, abuelo, nieto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros las hacemos conscientes, cuando nosotros nos sentamos a pensar, oye, ¿qué tal que no tanto soy yo? ¿Qué tal que mi problema también viene de mi medio ambiente, del sistema familiar en donde todo esto ha llegado? De la misma forma que un diabético dice, pues, ¿qué tal que a lo mejor mi papá también tuvo diabetes y por eso ahora la tengo yo también? O calvicie, ¿no? Déjate Entonces la... odias a tu papá o a tu abuelo o a tu tatarabuelo porque te heredó la diabetes. Habrá gente que lo haga, habrá gente que diga, pues ni modo, pues es lo que le tocó y de alguna forma yo tampoco se la quiero dar a mi hijo, pero pues tengo que ver, ¿no? Y uno puede siempre prevenir o culpar, según el carácter y el temperamento y el amor o el odio por la vida que se tenga. Habrá gente que diga, ok, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo sí tengo tendencia a las adicciones, voy a tratar de cultivar en mis hijos buenos hábitos. Y habrá gente que diga, no, es que por los problemas de mi familia, mi hijo también ahora está tomando, ¿no? Es depende cómo la persona lo quiera tomar en la vida, qué tan capaz sea de autoanalizarse y decir, pues creo que me está pasando por esto, pero ¿qué puedo hacer? Pero si se ve a sí misma como una víctima, si tiene problemas de autoestima, si es una persona que no es resiliente, se ven abajo muy rápido y nunca pide ayuda, pues obviamente va a repetir esto y Oye, peor, ¿no? ¿qué tan conveniente es a partir de esta charla que, que convoquemos a que la gente analice si su familia ha sido o es tóxica o es mejor no rascarle? Pensé un poco en qué pasaría si hiciéramos una prueba de diabetes a todas las personas, ¿no? Que van caminando en una calle. Pues un montón de personas se van a sorprender y no van a saber qué hacer. Y van a decir, oye, pues yo no quería este diagnóstico y ahora sé que lo tengo. No todas las personas, Jesús Manuel, pueden soportar en algún momento este dolor psíquico de decir, mi familia ha sido una familia que no me nutrió, que no me contuvo, sino que me lastimó, abusó de mí, me agredió, y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo veo que eso que hizo el abuelo, bla, 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 y lo que hizo mi papá o mi hermano, así. Entonces, ese tipo de cosas no siempre se pueden soportar. Entonces, yo recomendaría que si alguien tiene una sospecha, la resuelva por favor en terapia, pero esté dispuesto a quedarse mucho tiempo y de solucionarlo
porque a lo mejor a las personas que no les ha pasado puede decir, ah, ya, pues que tanto es que te des cuenta que tu abuelo era un golpeador y por eso tú tienes mal carácter. No, es que hay cosas que duelen cuando tú las tienes en terapia y se siente literal un dolor psíquico que te das cuenta que no solamente eres tú, sino que es todo un sistema al que tú perteneces y que al final tú eres el único que se da cuenta de momento y que puede solucionarlo o no, pero por lo pronto se sufre. Tal vez se encuentra un sentido, se encuentra una razón, pero yo no soy partidaria de estarle diciendo a la gente, sabes que tu problema psicológico es este y cárgalo, ¿no? Porque no toda la gente está dispuesta. Hay gente que se entera, Jesús Manuel, que tiene diabetes y no quiere cambiar su vida, quiere seguir viviendo igual y ¿Es cierto? vive con esa negación, con esa resistencia y con esa sensación de, ay, no, a mí eso no me va a pasar, ¿no? Desde una posición infantil donde no hay nada de autocuidado, donde no hay una autopreocupación, que lo único que hace es repetir la negligencia que probablemente tuvieron en su crianza, la repite consigo mismo y se castiga. Repetimos esta idea de la culpa irracional, la vergüenza, y entonces se niega a encontrar una solución porque es incapaz de poder tener esa fortaleza para soportar estas verdades de la familia, ¿no? O estas cosas que le han heredado. Entonces, Y que todas las familias tienen algo, todas, no hay una familia que se salve. todas. Y te voy a decir algo también, a veces un tipo de trauma también es lo que no pasa. Vamos a decir que son niños que crecen en una familia normal, tranquila, sus papás no se pelean, no hay grandes problemas, no hay grandes roces, no pasa nada. Pero tampoco celebran Navidad con amor, pero tampoco ven aniversarios, pero tampoco les hacen cumpleaños así. Y entonces es todo como plano, como gris, como que no vas ni para arriba ni para abajo. A veces lo traumático también es lo que no pasa. Y es lo bueno que no pasa. Oye, nunca se alegraron de que saqué un 10, nunca me felicitaron cuando acabé esto, parece que no les dio orgullo. ¿Dónde está eso? Cuando ves que en las películas pasa, cuando ves que en la familia del otro lo hacen y en la tuya no, dices, pues no me agredieron, ¿no? Pues sí me dieron de comer, ¿no? Pues, pero no me celebraron, no me dieron, no me nutrieron, ¿no? No nada más me mantuvieron y me dieron todo, que pasa muchas veces en países europeos, por ejemplo, que se consideran un poco más fríos, los crían y sí, salen bien y todo, y funcionan, pero ¿sabes? Tú ves que los índices de suicidio aumentan en países que tienen una gran calidad de vida, donde tienen un montón de oportunidades de desarrollo, pero mientras más se desarrollan, más vacíos se sienten. Y es un poco el trauma de lo que nunca pasó. Nunca fueron vistos como esa persona, nunca le celebraron un cumpleaños, que a lo mejor en México se lo celebramos hasta el perro, hoy ya hacemos pasteles para el perro y el aguinaldo. Tenemos como esa alegría por la vida que otras culturas no tienen, ¿no? Entonces, eso también suele ser necesario. No solamente, a veces pasa, hay un comercial, creo que ya te había dicho, de una tienda de aquí muy bonito, en donde es el invierno y la niña construye con muchas ganas su muñeco de nieve, ¿no? Y ves que sale diario y está allí, lo cuida. Y bueno, un día sube la temperatura y el muñeco se deshace. Y le da tanta tristeza y no sabe qué hacer. Y tú ves que la familia se da cuenta de su sufrimiento, que para mí esto es muy importante. Ve el sufrimiento de la niña porque comprende lo importante que era el muñeco de nieve y lo que hacen es que literal ponen a enfriar agua para que ella tenga al final la nieve y el hielo Claro, claro, y la ayudan a hacer un nuevo muñeco de nieve. claro. Eso evita que traumes, eso evita que el trauma suceda, que tú sabes que cuando algo malo sucede, está tu familia ahí apoyándote. Entonces a la persona le pueden dar el diagnóstico de cáncer, Pero ¿y si la pero si familia sabe, es tóxica? si la familia es tóxica, entonces en vez de ser un pequeño detalle, una pequeñita cosa que fue Yo traumática, sí se conozco casos amplifica. donde dices, el hermano mayor y el hermano de en medio son muy unidos, pero el más chico no. Uh -huh, O al revés, ¿no? El uh más -huh, chico y el de en medio y el más grande, ese le vale. O la hermana que se casó, y que se fue a vivir a otro estado o a otro uh país, -huh, uh -huh, pierde todo el contacto, se pierde toda la relación. uh -huh. Normalmente ese tipo de fugas empezaron mucho antes, ¿no? No es lo mismo que alguien se cambia de lugar por esto, por aquello, por el otro, pero sigue en contacto, sigue en la misma relación, ok. Pero cuando alguien es ese tipo de fugas y se casa y se va, ¿no? Que pues sucede mucho.
alguien encuentra un noviecito, bla, 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 y luego se casa, se va a los 19, 20 años porque ya no quería estar en su casa, o se escapa, o lo que quieras. Encuentra cualquier trabajo. Esas fugas en realidad pertenecen a algo que surgió hace muchos años. Tal vez quería fugarse desde que era niña y lo viene planeando y viene deseando poder dejar esa familia que le hace sufrir, que no está bien, y esa fuga es parte de rescatarse a sí misma. Jamás volver a tener contacto con la familia, jamás volver a saber nada de ellos, y es la manera de matarlos de alguna forma emocionalmente, ya no existen en su vida, pero ella va a construir una vida sin esa familia. Claro, claro, Entonces, no es normal hacer esos actos. claro. Qué interesante, ¿no? Finalmente, esto de las relaciones humanas y lo que tiene que ver con la psicología y este asunto, antes se filtraba solamente por los temas religiosos. Efectivamente. Y era difícil, ¿no? Buscar soluciones porque normalmente se apegaban siempre a la doctrina, ¿no? A los dogmas, a la parte teológica. Y entonces se ocultaba, o sea, no había la construcción de un pensamiento crítico. Ujú. Quizá sí había ética en el comentario. Y hoy día la psicología permite el análisis de muchas otras cosas, ¿no? Efectivamente, o sea, hoy se puede decir y catalogar que las familias deberían de funcionar así, ese es el sentido, aunque uno diga, ay, es que existan muchas familias, sí, sí existen muchas familias, pero deben de brindar esto. Y son disfuncionales cuando tienen esto. Y tú sacaste una lista muy interesante, cómo se comunican, cómo reaccionan al estrés, te dije yo, cómo se acercan, cómo se celebran. O sea, tenemos claro lo que debería de funcionar. Por eso hoy podemos decir, si esto no funciona, tal vez algunas cosas se solucionen en la familia a través de terapia o de pláticas o de acercamientos. Pero también, Jesús Manuel, creo que para todo niño o para toda persona que esté sufriendo dentro de su sistema familiar, se vale que tenga el derecho en algún momento de salirse, de apartarse y de acercarse cuando lo crea necesario o de no volverse a acercar nunca, si es por salud mental y si es una forma de autocuidado, ¿no? No, no lo hablamos, pero bueno, existen padres y madres narcisistas, lo platicábamos con las mamás castradoras o castrantes, en donde precisamente pueden absorber a la persona y deshacerla de una forma psíquica, mental, y escapar, aunque parezca una locura, jamás volver a ver a una madre, a un padre, aunque suena desagradecido, aunque a lo mejor para la religión sea que vas en contra del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, a veces esa es la única forma que les queda a esas personas de vivir una vida normal, tranquila, en paz, olvidándose de las personas que le dieron vida, ¿no? Y suena muy duro, pero si no es posible y es la única solución, no queda más que esa. Así es. Bueno, 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 bueno. Perdonar, poner la otra mejilla, cargar la cruz, honrar a los padres. Creo que se puede honrar muchas veces a los padres y esto también es muy interesante porque no siempre honrar quiere decir hacer lo que ellos quieran. A veces honrarlos es decir, yo voy a vivir una vida que ellos no son capaces de vivir, que no pueden vivirlas por sus historias, por sus problemas, pero a partir de ahora yo voy a construir una familia no tóxica, tal vez me equivoco en algunas cosas, pero no tóxica, y lo voy a hacer mejor de lo que lo hicieron ellos. Y es otra forma de honrar a la familia, que no quiere decir obedecerla, que no quiere decir Claro. estar con ellos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Está bien. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús Manuel. Interesante. Así Bueno, es. volvamos a la toxicidad cotidiana. Volvamos a los platos que vuelan de sartenazos, ¿no? Pero Nos bueno, vemos la próxima semana. así será, Jesús Manuel. Un abrazo muy fuerte. Besos y abrazos. No balazos. Nos